Allí están, mira, los oficiales. ¡Viva la Policía Nacional Bolivariana! Y sus estudiantes. Bueno, seguimos reduciendo el delito allí donde está la Policía Nacional Bolivariana, junto con el pueblo. Y esto se va a seguir extendiendo por todo el país. Y la Guardia del Pueblo, la Policía Bolivariana, los consejos comunales, la lucha contra el crimen, la lucha contra el delito, es una de las batallas más duras que tenemos que enfrentar contra ese mal heredado de la Cuarta República. Ahora, termino con esta reflexión, porque este es un problema, oye, bastante complejo. No es solo de la policía o de la universidad. Cuando yo llegué aquí, hace casi 14 años, había reconocidos oficialmente 8.000 niños de la calle en Venezuela. Los niños de la miseria. Ahora, eso fue en 1999. Y todos los que hubo antes, que ya no eran niños cuando nosotros llegamos, los niños de la calle de los 80. Hambre, miseria, abandono. Una buena parte de ellos hoy tienen 25 años, 20 años. Y una buena parte los hemos salvado. Hoy no hay niños de la calle en Venezuela. Y si alguien consigue uno, vamos por él porque es un problema de todos. Ahora están en la escuela, ahora tienen canaima, tienen alimentación, familia. Ahora, ahí hay un factor que influyó poderosamente en estos últimos 20 años. Los que fueron niños de la calle, Ernesto, y niñas de la calle, buena parte de ellos y de ellas, sobre todo varones, ¿no?, se fueron por el camino de la delincuencia. Entonces, este es un problema profundo, estructural, y que no se soluciona en un corto plazo, a veces ni en mediano plazo. Un problema grave en el mundo de hoy, en toda América Latina y más allá en el mundo. Quería hacerle otras preguntas, pero sobre este mismo tema que es apasionante, le planteo la siguiente reflexión. Si ha habido una disminución de los índices de pobreza, hay misiones para atender problemas específicos que tienen distintos segmentos sociales, ¿por qué cree usted que un joven termina involucrado en ese mundo de la violencia, termina atraído por el ansia de obtener bienes por esa vía, incluso arriesgar su propia vida con un arma? ¿Cuál es la reflexión que usted hace al respecto? Tiene que ver, sí, con lo que estaba hablando hace un minuto. Hay daños, así como en el cuerpo humano, hay daños que no se pueden reparar ni con todos los medicamentos. Por ejemplo, la desnutrición infantil produce daños, tú lo sabes, ¿no?, en el cerebro, en el cuerpo, en el crecimiento, etcétera, que ni que después tú le puedes dar al niño todos los alimentos que le hacen falta, ya tiene daños que son irreversibles. Yo creo que en el aspecto social ocurre algo parecido. Te insisto, 8.000 niños de la calle, ¿y cuántos miles más hubo en los años precedentes? Esos son daños irreversibles, como decía en buena manera irreversibles. ¿Quién? Víctor Hugo, en Los Miserables, el niño de la calle. Cuando es un niño, él se esconde en cualquier esquina, en cualquier rincón, y la rueda social no lo toca. Pero cuando crece, la rueda social lo tritura, ¿ves? Entonces, el daño social en ese nivel es irreversible. Yo creo que ese es uno de los factores, que por más que hoy hay escuelas, ya no hay hambre en Venezuela, oportunidades para estudiar, y la misión Rivas, la misión Sucre, sin embargo, hay un porcentaje de venezolanos que sufrió en su niñez privaciones, que sufrió inoculaciones violentas, porque ese es otro tema, la parte cultural, las películas, ¿no?, las transmisiones de algunos medios de comunicación que incitan a la violencia, el juguete violento, incitan al consumo de drogas. Ese es un factor que influye mucho en la violencia en los barrios, las drogas. El alcoholismo, cuánto influye en muchos de las víctimas que hay en Caracas y en las grandes ciudades. Aparecen clasificados en eso que llaman ajuste de cuentas, enfrentamiento entre bandas,
de un mismo barrio o de un barrio con otro. Me explicaba Elías Agua, que ha estudiado, es sociólogo, el tema de los malandros. Me decía, presidente, él se reunió con un grupo de ellos. Yo les mandé un mensaje y un día les dije, vengan, vamos a convertirnos en bienandros, utilizando una palabra que no existe en el castellano en ninguna parte. Pero me decía Elías, mire, presidente, es que algunos de ellos es que se identifican, se asumen como malandros, y para tener poder hay que cargar un revólver aquí, un arma, y fumar o drogarse o beber no sé qué cosa. Es un hecho cultural, es el daño cultural. Que el problema de la inseguridad es terrible, es duro, pero no solo en Venezuela, en el mundo. Dígame en Estados Unidos la inseguridad. Vayan en Cuba. En Cuba que ocurra un asesinato es una cosa sumamente rara. Un atraco en Cuba. Y no es porque hay un policía con una ametralladora en cada esquina. No, porque el problema no es policial. No, el problema es social. El problema es social. La desigualdad y la exclusión genera violencia. Y eso se manifiesta de muchas maneras. Y nosotros recibimos un país, Venezuela, con las más altas cargas de violencia, con los más altos grados de desigualdad, que ahora hemos comenzado a remontar. ¿Ve? Entonces, los problemas del capitalismo, del modo de vida capitalista, del egoísmo, que degenera en violencia, atracos, bandas, secuestros, paramilitares, drogas, consumo de drogas, vicios, alcoholismo, todas esas enfermedades sociales. Yo invito a todos y a todas, al país, sobre todo a la juventud, que hagamos un esfuerzo muy grande. Y así como se llama el exorcismo, hagamos exorcismo y saquemos esos demonios de la patria. Porque son demonios sociales. Ahora fíjate, bueno, tú tocas uno de los temas, digamos, más álgidos y más sensibles de la realidad no solo nacional, sino la realidad mundial, el tema de la inseguridad en las calles, en las casas, en las comunidades, del incremento de la violencia. Bueno, es uno de los fenómenos que el modelo capitalista estimula, pues.